Hola, mi nombre es Yamil Tapia y hoy vamos a hablar sobre otro capítulo del fenómeno de transporte. Vamos a hablar sobre lo que es transferencia de cantidad de movimiento. Se va a tocar lo que es números adimensionales. Esto incluye lo que es un régimen de flujo, el número de Reynolds, qué es, qué nos indica, cuáles son las aplicaciones del mismo. Pero antes tenemos que hablar de los tipos de flujo que existen en lo que es la mecánica de fluidos. Se pueden dar tres tipos de flujo o tres tipos de régimen. Entre ellos está el régimen laminar, el régimen transitorio y por último el régimen turbulento. ¿Cuáles son las características de cada uno? Vamos a tratar de hacerlo esto un poco más simple y sencillo. Así que, ¿cómo puedo definir un régimen laminar? El régimen laminar tiene dos características. Se produce cuando el fluido tiene una viscosidad alta o cuando tiene una velocidad muy baja. Quiere decir que el régimen laminar es algo que sucede lentamente, como por ejemplo el siguiente flujo. ¿Cuál es la característica más importante además del régimen laminar? Es que si nos fijamos acá en el perfil de velocidades, la velocidad local que presenta en cada punto es distinta. Normalmente tiene una forma parabólica. El perfil de velocidades en un régimen laminar tiene forma de parábola, ya sea media parábola o parábola completa. Régimen turbulento. Las características del régimen turbulento es que el fluido o tiene viscosidad baja o presenta una velocidad muy alta. ¿Cómo es el perfil de velocidades en un fluido que presenta régimen turbulento? El régimen turbulento es un régimen demasiado desordenado, en el cual las moléculas se paran tocando entre sí, digamos, y tienen un movimiento en diferentes direcciones. La característica de todas estas es que no es como el laminar, que la velocidad local está bien marcada en cada punto, sino que en el régimen turbulento casi todas las velocidades en todos los puntos son iguales. Tienen un poco de curvatura o un poco de diferencia en las esquinas, pero ahí se puede considerar de que todas tienen una velocidad característica. O sea, tienen casi una velocidad igual en cada punto. Y por último vamos a hablar sobre lo que es el régimen transitorio. El régimen transitorio es un estado en el que coexisten ambos. Quiere decir que se presentan algunas moléculas en estado laminar y otras moléculas en estado turbulento. Al mismo tiempo coexisten ambos. Cuando uno va a diseñar algo, ya sea un transporte de fluidos, un, un set de tuberías o cualquier cosa así, se debe evitar trabajar en esta zona. ¿Por qué? Porque existen modelos matemáticos que explican el comportamiento de un régimen laminar y otros que explican el comportamiento de un régimen turbulento. Pero como en el régimen transitorio existen los dos al mismo tiempo, se nos dificulta a la hora de elegir el modelo matemático que va a representar esa mecánica de fluidos. Por lo tanto, debemos evitar trabajar en esta zona. Pero la gran pregunta es, ¿en qué régimen me encuentro? Debido a esta cuestión, es que nace un número dimensional denominado el número de Reynolds, que es un número dimensional que se utiliza para caracterizar el movimiento de un fluido. Es decir, como caracteriza el movimiento de un fluido, nos indica el régimen de flujo. ¿Cómo se define el número de Reynolds? El número de Reynolds se define como la densidad por el diámetro de flujo por la velocidad media sobre la viscosidad dinámica, o también como el diámetro por la velocidad sobre la viscosidad cinemática. El símbolo mu es viscosidad dinámica y esa V es la viscosidad cinemática. Tenemos que recordar que si el flujo presenta un número de Reynolds menor o igual a 2100, este presenta régimen laminar. Pero si el flujo presenta un número de Reynolds mayor o igual a 4000, este presenta régimen turbulento.
Pero ¿qué pasa en el medio? Si el número de Reynolds está entre 2100 y 4000, nos encontramos en un régimen transitorio. Vamos a ver las aplicaciones del mismo. Tenemos el siguiente problema. Se tiene un flujo de leche a 20 grados centígrados que recorre una tubería de PIL. Presenta un caudal de 4 metros cúbicos por segundo. Tiene una densidad de 1040 kilogramos sobre metro cúbico. Nos pregunta, determina el régimen de flujo que tiene el fluido, sabiendo que la tubería por la que circula tiene un diámetro de 15 centímetros. La viscosidad de la leche es 1,2 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. El diámetro que estaba en centímetros lo convertimos a metros. Y la pregunta es, ¿cuál es el régimen de flujo? Entonces tenemos que recordar, ¿cuál era el número dimensional que me decía en qué régimen me encontraba? Exacto, era el número de Reynolds. Entonces veo qué datos tengo y qué datos necesito. Necesito la densidad del fluido. Tengo 1040 kilogramos sobre metros cúbicos. Necesito el diámetro por el cual circula el fluido. Tengo 0.15 metros. La velocidad, no tengo. Y la viscosidad también la tengo. Entonces al reemplazar me di cuenta que me falta la velocidad. Y me pongo a pensar, ¿de dónde hallamos la velocidad del flujo? ¿De dónde? Entonces vemos que nos da el caudal. Entonces esa es una señal de que podemos usar el caudal. Pero antes de eso tenemos que recordar que el caudal se define como área por velocidad. Entonces vamos a tener que hallar el área de flujo para poder hallar la velocidad. Tenemos el siguiente esquema en el cual se presenta una tubería. Tenemos que recordar que área de flujo se denomina a todo el sector por el cual circula fluido. En este caso, ¿qué figura geométrica me representa el área de flujo? Una circunferencia. Y el área de una circunferencia es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Sabíamos que la tubería tiene un diámetro de 0.15 metros. Entonces el área de la tubería me sale el siguiente valor. Con eso podemos hallar la velocidad. Despejando velocidad tenemos que va a ser igual a caudal sobre área. El caudal 4 metros cúbicos sobre segundo y el área 1,76 por 10 a la menos 2. Entonces la velocidad del flujo es 226,36 metros sobre segundo. Entonces reemplazamos en la fórmula el número de Reynolds. Como era el único dato que nos faltaba, al reemplazarlo puedo calcular el número de Reynolds. Y me sale 29.426.800. Entonces recuerdo la propiedad del número de Reynolds. Entonces me doy cuenta de que el número de Reynolds es mayor a 4000. Por lo tanto, el fluido presenta régimen turbulento. Y como segunda aplicación, nos preguntan, ¿cuál sería la máxima descarga de un aceite a 100 grados Fahrenheit? Sabiendo que la viscosidad cinemática es de 3 por 10 a la menos 3 pies al cuadrado sobre segundo. Desde un tubo cilíndrico de 0,75 pulgadas de diámetro, si se quisiera mantener en régimen laminar. Régimen laminar ya sabemos que describe la forma de una parábola. Entonces los datos. Me dice que la temperatura es 100 grados Fahrenheit. La viscosidad cinemática 3 por 10 a la menos 3 pies al cuadrado sobre segundo. El diámetro 0,75 pulgadas, pero no puedo trabajar en pulgadas, tiene que estar en pies. Entonces recordemos que un pie son 12 pulgadas. Entonces ya tengo el diámetro. Entonces voy a la pregunta. Me dice, mantenga un flujo laminar. Entonces yo recuerdo que para mantener un flujo laminar, el número de Reynolds debe ser menor o igual a 2100. Entonces aquí es donde acudo a la pregunta. Me dice, deseo una velocidad máxima pero manteniendo régimen laminar. Entonces me voy a la condición límite. Cuando mi velocidad es máxima y sigue siendo régimen laminar.
exactamente cuando el Reynolds adquiere un valor de 2100. Entonces, aquí va a ser sencillo hallar la velocidad máxima. Según la definición del número de Reynolds, tenemos que va a ser igual a diámetro por velocidad media sobre viscosidad cinemática. ¿Cuándo se produce la velocidad máxima? Cuando el número de Reynolds adquiere un valor de 2100. Entonces, si reemplazamos, tenemos lo siguiente. Despejo velocidad media. Sé que el número de Reynolds vale 2100. Sé que la viscosidad cinemática vale 3 por 10 a la menos 3 pies al cuadrado sobre segundo. Y que el diámetro de la tubería es 0,0625. Entonces esto me da un valor de que la velocidad máxima para mantener un flujo laminar es de 100,8 pies sobre segundo. Entonces cualquier duda que tengan me la hacen saber, siéntanse con la confianza de hacerlo. Y nos vemos en el próximo video.